Vamos a presentar una revista online que lo que pretende es colaborar con el resto de instituciones académicas, en este caso con la UNIR, para llegar a todos los polos de la cultura y de la literatura, sobre todo del área de humanidades. En este caso voy a presentaros este proyecto que se llama Literatura Diderot. Podéis acceder a él en Google directamente poniendo Literatura Diderot, aunque luego vamos a ver perfectamente cómo se accede a él. En esta primera instancia tenemos la página web, Literatura Diderot, y luego vamos a bajar y en el primer bloque de contenidos, seguro que habéis visto tanto por el correo institucional como por otro tipo de publicaciones en redes sociales, este cuadro. Vamos a observar este primer bloque de contenidos que luego, cuando finalice la ponencia, vamos a quitarlo para que no moleste dentro de la página web ni confunda a las personas. Y vamos a ver dos enlaces, uno en la fotografía para unirse a la conferencia, tanto en el botón como en este. Nos unimos directamente, para aquellos que no lo hayan utilizado ya, pues está disponible. Y otro botón que es el de más conferencias. Luego vamos a ver paulatinamente el resto de la página web. Pero bueno, primero vamos a empezar con las conferencias. En este caso, como todos estáis aquí presentes, esta es una conferencia universitaria que se imparte desde el área de humanidades, desde la UNIR, pero también queremos explorar varios polos. Por ejemplo, tenemos otras conferencias en el ámbito universitario. En este momento estamos empezando con el proyecto, pero vamos a partir de aquí para empezar a compartir mucha más cultura. Pues aquí tenemos, por ejemplo, las dos conferencias que vamos a impartir dentro de este proyecto de literatura de Diderot, las que se han compartido ya y luego, por supuesto, las que se van a compartir a posteriori. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la conferencia semiótica dentro del Cantar de los Nibelungos, que vamos a hacer clic aquí y nos va a llevar directamente a la conferencia en sí. Vamos a disponer de un abstract, de un resumen, y luego vamos a ver un vídeo sobre la ponencia completa que se llevó a cabo en el entorno del Congreso Tártalo en noviembre de 2025 para la Universidad del País Vasco en Vitoria. También vamos a ver aquí los materiales de la ponencia. En este caso, pues por ejemplo, una representación que en PowerPoint o en Canva que nos va a dar información sobre el Cantar de los Nibelungos y todo cuanto está relacionado con ello. Otros contenidos, por ejemplo, el reto de las 9 runas, juegos vinculados a estas conferencias o contenidos relacionados como Edad Menor, Edad Mayor, Saga de los Volsungos y cualquier otro artículo literario de interés. Vamos a volver de nuevo a conferencias, tenemos aquí más conferencias y volvemos otra vez a las conferencias del ámbito universitario. Aquí tenemos las conferencias de órbitas literarias. A ver, que le di donde no era, aquí. Y en ellas vamos a encontrar el resumen de todo lo que vamos a hablar a continuación dentro de la ponencia, de la presente ponencia de órbitas literarias con la UNIR, este primer bloque que ya hemos visto anteriormente, más conferencias para conocer todo el proyecto que tenemos desde Literatura Diderot para hacer una colaboración con otras universidades. Por ejemplo, estamos hablando ahora mismo con otras universidades como la Universidad de Nebrija para participar en el instituto de la Universidad de Nebrija, de Humanidades también. Tenemos el acceso directo a Google Cloud. Esto seguro que estáis familiarizados con ello, pero bueno, vamos a ver un breve resumen de cómo se podría acceder a esta colaboración en la ponencia. En este caso, tenéis un código QR, podéis hacer clic en el enlace, volvemos si queréis a Literatura Diderot y en el enlace más conferencias podemos acceder a esta conferencia. Podéis hacer clic en participar y añadir el código HQRXIA. Si por un casual queréis hacerlo desde Google, también podéis acceder a Google e introducir el código. Si queréis hacerlo a través de este enlace, se puede incluso añadir aquí y unirse al evento. Tan sencillo como eso. En este evento lo que vamos a encontrar, rechazamos las cookies, es una pregunta inicial sobre qué es para vosotros la literatura. Vamos a explicaros qué es para nosotros la literatura, pero lo que queremos es de una manera muy, muy orientativa saber qué es para vosotros la literatura y cómo podéis expresarla en una sola palabra. Lo vamos a dejar en el tintero de momento y luego vamos a explorar otra serie de expresiones para definir la literatura. Y si bajamos dentro de la ponencia vamos a ver otros recursos, que en este caso es la presentación que vamos a disfrutar hoy. Ya os digo que va a ser una presentación muy extendida y que vamos a poder participar a través de esos juegos de Google. Pero bueno, en síntesis, vamos a explicaros qué es el proyecto de literatura de Diderot y luego vamos a ver
cómo influye en la literatura actual y en la contemporánea esta revista que queremos introducir en el ámbito universitario y cultural. Bien, vamos a empezar con la presentación. Como ya os digo, este es un proyecto cultural que lleva el nombre de Literatura Diderot. Hemos querido colaborar con grandes instituciones académicas y por eso estamos aquí divulgando cultura de forma gratuita y con muchísima ilusión. Esa es la gran idea y la gran síntesis de todo este proyecto. Bien, para empezar vamos a ver un breve índice de cómo va a ser esta ponencia. Bien, vamos a observar, aquí, vamos a observar a través de este índice lo que vamos a ver en literatura de Diderot, en esta primera ponencia. ¿Cómo nace el proyecto de literatura Diderot? Luego vamos a ver cómo se va convirtiendo desde un prisma teórico hasta un prisma práctico, que es donde se va materializando en la página web de literaturaDiderot.es. Cómo empezamos a redactarla y cuál es el impulso central que nos ha llevado a crear una revista literaria para que todo el mundo pueda utilizar los recursos, tanto didácticos, pedagógicos, teóricos, que poder utilizar y llevar luego al aula o al examen o a la práctica. Y luego, por último, vamos a ver el contenido de la revista, desde la línea del tiempo, movimientos literarios, que va a ser lo más entretenido, por supuesto, los fundamentales de Diderot, una especie de canon literario sobre cómo afrontar la clasificación de los clásicos, el arte, la revista, en físico, en su formato físico y sobre todo literatura de Diderot y sus recursos para el aula. Vamos a ver a continuación y para empezar, ¿qué consideramos nosotros como enciclopedia? No vamos a dar una clase teórica sobre el concepto de enciclopedia, porque es cierto que todos sabemos un poco el contexto, la contextualización de Denis Diderot, d'Alembert, que crearon la enciclopedia, siglo XVIII, etc. Pero bien es cierto que resucitamos esa intencionalidad dentro de la ilustración y la traemos a nuestros días. Es que queremos crear un lugar donde encontrar la historia de la literatura completamente. Una revista con artículos que creemos y deseamos que sean de calidad y análisis de obras literarias que acompañen esos artículos. Todos los movimientos y géneros literarios que componen el sistema histórico y teórico de la literatura, con más de 600 autores analizados, unas 3.000 obras literarias que lo componen y leyendas, mitos, curiosidades, como por ejemplo el Cantar de los Nibelungos, los mitos griegos, los mitos germánicos, etc. Y por supuesto, una serie de recursos didácticos para aprender sobre literatura. Vamos a ver a continuación que aparte de literatura Diderot, también queremos confeccionar una enciclopedia física y visual que empiece por redactar la enciclopedia en su conjunto. Toda la literatura dentro de un nicho cultural bastante importante como es la literatura. Entonces, para redactar esta enciclopedia, lo que hemos hecho es investigar a base de enciclopedias culturales, a base de inteligencia artificial, sobre todo, no negamos el uso actual tan importante de la inteligencia artificial, y sobre todo vamos a ser muy críticos con los manuales de literatura anteriores a nuestra época, con las enciclopedias literarias en físico y etcétera. Por eso queremos describir el inicio de la literatura desde el origen de las tablillas, desde las tablillas de Uruk, desde el libro de los muertos de Egipto hasta nuestros días. La palabra escrita, traducir la historia de la palabra escrita desde el origen de los tiempos hasta nuestros días. Toda esta literatura la componen más de 3.000 folios, bueno, son datos técnicos que tampoco interesan mucho, pero bueno, hay como 1,5 millones de palabras, 600 autores analizados y en concreto en este punto el objetivo de nuestra investigación sería llegar a las 3.000 obras literarias analizadas, vamos por unas 100 más o menos. Pero ¿por qué empezar esta enciclopedia sobre literatura? Y esa yo creo que es la clave ahora mismo. Encontrábamos que la cultura ahora mismo adolece de una gran inmediatez. Sufre de esa necesidad de cubrir un espacio que creemos que a través de las redes sociales, de la inmediatez, no se puede llegar a rellenar. Por eso creemos que debe haber un lugar de culto, un lugar de reunión, donde la literatura sea el nexo de unión de todos los inquietos lectores y los inquietos diletantes culturales. Por eso creemos que Literatura de Diderot es un lugar donde se pueden encontrar todo ese tipo de proyectos culturales.
Ahora sí quiero lanzaros la primera pregunta y vamos a volver al Google Lab. ¿Qué es para vosotros la literatura? Os dije que podíais ir respondiendo, vamos a ir viendo si ha habido alguna pregunta. Podéis responder más de una vez, pero aún así creo que se puede también expresar la palabra, la definición de la literatura en una sola palabra y que sea de una manera personal también. Vamos a salir de aquí y vamos a ir un poquito hacia arriba. ¿Qué es para ti la literatura? Pues en este caso, por ejemplo, yo voy a poner algo sencillo. ¿Qué es para mí la literatura? La literatura para mí es imaginación. Le voy a dar a intro y la respuesta ha sido enviada. Vamos a ver a continuación en la página, creo que lo vemos todos. Mira, aquí tenemos el gran mapa de las nubes, aquí habéis respondido vosotros con toda la historia de la literatura y vamos a ver un poquito lo que significa para vosotros la literatura. Hay mucha gente que ha hablado de continuidad, de imaginación, que es la que acabamos de poner, belleza, sueño, vida, lectura, pureza, consuelo, riqueza, felicidad y libertad, que es la que creo que más se repite. Hay, hay, un, hay una gran versatilidad de opiniones sobre la literatura y creo que esto es lo que lo hace importante, el ver cómo la nube de palabras va creciendo conforme, aunque nosotros creamos que nuestra definición es muy hermética, se puede ampliar a muchos horizontes. Bien, vamos a seguir viendo a continuación, vamos a ir por aquí y vamos a ver, vamos a seguir con la presentación. Podéis seguir respondiendo, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a añadir la siguiente pregunta que ya podéis responder, que sería ¿cuál es vuestro movimiento favorito? Que ya podéis acceder a ella. Si nos vamos aquí, tenéis cuál es vuestro movimiento favorito. Es un poquito la idea de este proyecto. Bien, bien, tenemos un poco la idea de qué es la literatura dentro del prisma social y cultural. Pero, ¿en qué queríamos convertir esa idea de literatura cuando la hemos traducido y trasladado a literatura Diderot? Queríamos crear una web comprometida con la divulgación cultural. Nos vais a ver, esperemos que en muchos escenarios, y nos vais a ver compartiendo literatura de forma gratuita. Queremos que llegue a los oídos, los ojos y a la mente de todos los lectores y que de esa manera podamos llegar a un público mucho más elevado y que tenga acceso a toda nuestra web y a toda nuestra página, a todo nuestro contenido. También queremos que esté compuesta por unos artículos contrastados y completos, el análisis de las obras literarias que vamos a ver a continuación y entrevistas con autores, que es algo que nos gustaría implementar de cara al segundo trimestre del año que viene, cuando la revista salga a la luz por fin. La revista en físico, porque a la web ya podéis acceder todos. Recursos didácticos, que los vamos a ver y vamos a practicar a continuación, y una disposición muy clara visual, un camino sencillo para aquellos que buscan rodearse de literatura de una manera clara, visual y muy lacónica, porque es cierto que no somos expertos ni profundizamos en un tema en concreto, sino que nos quedamos en el borde siempre de lo somero y actuamos como diletantes también, como inquietos lectores que quieren compartir esa literatura con todos vosotros. También os va a ayudar mucho a estudiar y a gestionar todo vuestro contenido y toda vuestra información. Vamos a ver recomendaciones literarias. Todo esto que veis aquí, por ejemplo, de los análisis de las obras, son recomendaciones que nosotros que os hacemos de forma activa. Estas son las últimas que hemos hecho, pero luego vamos a ver muchísimas más, porque dentro de cada artículo hay una recomendación literaria. Vamos a ver guías de lecturas. Algunos seguro que habéis llegado a esta ponencia a través de una guía de lectura de Isaac Asimov que publicamos hace bien poquito sobre cómo leer la trilogía, casi la pentalogía de todos los libros que componen la saga de Fundación y cómo ha llegado a nosotros, y una guía de lectura. Tenemos guías de lecturas de Tolkien, de Edgar Allan Poe, del Señor de los Anillos, etcétera. Queremos también que estas conferencias sirvan como un encuentro entre los lectores y entre todos los estudiantes, tanto inquietos lectores de la calle como nosotros que participamos del apartado más académico. Y ya por último, que sería nuestra gran quimera, los concursos literarios que queremos proponer de cara a finales del año que viene. Nos encantaría que uno de ellos fuera el de literatura de Diderot, con una cuantía económica bastante importante, porque creemos que el trabajo de la gente se paga. Tenemos aquí, buscamos en Google directamente literatura Diderot y lo que nos va a salir es la página literatura Diderot. Aquí estamos
y volvemos a explorar la página de nuevo. Algunos he visto que habéis comentado por aquí que es una página bastante atractiva y muy completa. Os lo agradezco muchísimo porque es mucho trabajo el que hemos volcado sobre ella para que llegue a vosotros de una manera muy visual. Bien, en esta página de literatura Diderot lo que vamos a conseguir es, vamos a ver dos partes bastante importantes. Veis ahora mismo, por ejemplo, la cuestión de la portada. Y hay dos cosas que llaman bastante poderosamente la atención. La primera es la portada de La muerte de Marat. Aquí vemos la ilustración de Jacques-Louis David, del neoclasicismo, y cómo influye en nosotros ese hálito romántico y revolucionario que luego también se va a proyectar dentro de la página web. Nos encanta también, y hay otra cuestión muy importante, el título de la página. Resaltamos ese hálito de la ilustración y volvemos de nuevo otra vez al romanticismo. Pasamos de la ilustración al, al neoclasicismo para luego empezar a conocer un poquito el romanticismo. ¿Por qué esta flor azul del romanticismo? Vamos a ver que el símbolo de la flor azul, bueno, esto simplemente es un acceso directo a la página web, a la portada, y vamos a ver cómo llegando a cualquier movimiento podemos llegar a ella. La flor azul del romanticismo. Vamos a detenernos simplemente un momento en este apartado. Este símbolo, que nace de la mano de uno de los mejores autores alemanes del romanticismo, se basa en Novalis, en la obra Heinrich von Ofterdingen. Nosotros vamos a poder ver aquí en un buscador, tenemos posibilidad de acceder a la biografía y obra de Novalis. Por ejemplo, en este caso accedemos a Novalis y nos va a llevar a su propia página con una pequeña semblanza biográfica, curiosidades de Novalis y la explicación de la flor azul, tanto en La Flor Azul como en Heinrich von Ofterdingen, que es una de las obras cúlmenes del romanticismo alemán. En ella, este trovador o este aedo, que es muy famoso por su historia dentro de la realidad, ya que existió, fue un aedo que de verdad existió durante la Edad Media y que se traduce como Enrique de Ofterdingen. Fue publicado en 1802 y cuenta la historia de este personaje que sueña con una flor azul y que le va a llevar a la búsqueda de esa eudaimonía aristotélica o de esa quimera que desgraciadamente Novalis nunca va a poder llegar a culminar porque muere antes de terminarla. Bien, hemos conocido un poquito la portada, tenemos ese hálito de ilustrado y neoclásico y romanticista, y ahora vamos a conocer toda la historia de la página web de literatura de Diderot, sobre todo la portada. No me voy a detener mucho porque quiero explicaros un poquito la idea de los movimientos literarios, pero sí quiero que nos centremos, por ejemplo, en esta primera parte, que es el bloque de contenidos de la conferencia, y luego vamos a ver esta parte que es la más literaria, es decir, todos los artículos de literatura de Diderot estarán presentes en esta primera parte, será un acceso directo. Por ejemplo, aquí tenemos cómo leer a Isaac Asimov, la guía de lectura que os comentaba antes, el Cervantes encadenado, que es una historia de cuando Cervantes fue víctima de un proceso llamado el proceso Zeleta, una Magdalena para gobernarlos a todos, la historia de Marcel Proust, un poco así un guiño al Señor de los Anillos, Calderón de la Barca acusado de homicidio, bueno, y un reto literario que funciona a modo de Wordle y que cada día actualiza una palabra sobre literatura, que también os recomiendo y que luego vamos a hacer un pequeño juego. Este es uno de los recursos más utilizados dentro de la página web de Literatura de Diderot. Se trata de, de la línea temporal, pero luego la vamos a explorar. Tenemos también el buscador, aquí ponemos cualquier cosa, conferencias, por ejemplo, y podemos acceder a las conferencias literarias. Aquí tenemos órbitas, conferencias en universidades, semiótica en el cantar de los nivelungos y recursos didácticos o artículos relacionados. Este es el gran mapa de la literatura que luego vamos a ver también. Primero vamos a explorar un poquito los movimientos y luego tenemos el espacio de Diderot. Nosotros colaboramos activamente con grandes editoriales de España y en este caso colaboramos con Cátedra Letras Universales, que es una de las más importantes, creemos, del plantel editorial del país. Os recomendamos siempre que estéis dudosos en cuanto a la elección de un libro, que si está dentro del catálogo de Letras Universales, os decidáis por esta editorial porque por su gran calidad en cuanto a sus anotaciones y en cuanto a sus traducciones. Y ya por último tenemos los movimientos literarios que vamos a echar un ojo más en profundidad después. Pasamos por ellos de puntillas de momento
y tenemos la revista Literatura Diderot. Esta es una revista, este es el gran proyecto que tenemos en mente de cara al año que viene, de cara a 2026. Es una revista que va a estar de forma gratuita en las librerías y podéis echar un vistazo de forma muy clara aquí en la página web. Aquí tenéis un pequeño PDF en el que podéis acceder y esta sería un poquito la página, o sea, la paginación, sí, de la revista. Podéis echar un vistacito rápido, simplemente hemos colgado una serie de páginas principales y luego próximamente estará el título al completo. Aquí tenemos un ejemplar, por ejemplo, de lo que sería la revista en formato físico. Ya la tenemos dispuesta para su distribución. Es una revista bastante completa, de bastante calidad y queremos que de cara al año que viene se pueda distribuir gratis en todas las librerías de España. Bueno, como ya os digo, eso es una quimera, pero de momento está funcionando muy bien y la gente está respondiendo de forma muy positiva. Volvemos de nuevo a la página de Literatura Diderot y aquí tenemos, vamos a ver un poquito más de recursos y de curiosidades de la literatura. Hemos visto la revista y ahora vamos a ver el análisis de las obras. Tenemos un pequeño apartado dentro de la portada donde vemos los análisis más completos de las obras. Entramos en cada uno de ellos y podemos conocer un poquito más sobre la historia y el análisis de la obra. Lo que nos caracteriza sobre todo es que dentro de cada uno de los análisis, aparte de tener pues, un reclamo, digamos, lector, que es el libro, puedes acceder a comprar el libro desde aquí, también tenemos un análisis completo y sobre todo con citas directas de la obra. Eso significa que lo hemos leído, que lo hemos analizado y que ahora os proponemos también un análisis. En caso de que os haya gustado leer, en este caso, El Inmoralista de André Gide, y os paséis por Literatura de Diderot y os pues, convenga a echar un vistazo a la obra. Ya por último, al final del todo, tenemos el acceso directo a todos los movimientos, nuestra misión, un pequeño desglose de lo que queremos hacer con este pequeño proyecto y luego los recursos didácticos que estaríamos ofreciendo a todos los estudiantes, que creemos que es lo que más os interesa, pero vamos a enseñaros una cosa que normalmente a la gente le suele encantar y son los movimientos literarios. Aquí en este lugar vamos a encontrar dispuestos de forma muy clara, muy sencilla, muy visual, todos los movimientos literarios de la literatura. Vamos a empezar desde el clasicismo, comprendemos que quizás de forma crítica y de forma subjetiva en Homero es cuando surge un poco la narrativa occidental, aunque también tenemos textos de antes de la literatura. Llegamos hasta el final, hasta la literatura contemporánea, que sería nuestros días. Aquí está el Dogecoin y Trump, y luego pues nos vamos a echar un vistazo al canon oriental. Dentro del canon occidental, pues podemos tener, por ejemplo, echamos un vistacito a antes de la literatura y nos lleva a una pequeña explicación y un análisis de todos los textos literarios que componen esta idea de textos sagrados e históricos. Gilgamesh, el Enuma Elis, textos de Babilonia, el Antiguo y Nuevo Testamento, el libro egipcio de los muertos, el Rig Veda, el Avesta y luego pues otro tipo de curiosidades. Por ejemplo, nos gusta mucho si vemos la pantalla principal ver que aquí en esta parte hay una pestaña de arte. En este caso hemos vinculado a Gustave Doré y la Biblia porque es uno de los grandes ilustradores de nuestro tiempo, bueno, nuestro tiempo no, pero sí del siglo XIX y nos encanta que haya podido elaborar este tipo de ilustraciones que desde aquí os recomendamos. Fijaos qué auténtica maravilla y también podemos tener un pequeño análisis de la obra de Gustave Doré. Por ejemplo, Gustave Doré, no sé si lo sabéis, pero vino a España, a recorrer España con el barón Daviller para hacer un libro ilustrado sobre nuestro país. De hecho, paró en varias zonas conocidas, sobre todo en León, desde donde somos nosotros, y nos puso un poquito, como se suele decir, y de forma vulgar, nos puso a parir. Bueno, ya hemos conocido un poco la historia de la portada, vamos a los movimientos, como decíamos, y tenemos, antes de la literatura, pasamos por el clasicismo, Roma, literatura árabe, Alta Edad Media, Plena Edad Media, etc. Llegamos, por ejemplo, Renacimiento, Barroco, Ilustración, y aquí siempre se suele haber un poco de lío al final de un movimiento literario. Pues, por ejemplo, introducimos a William Shakespeare o a Christopher Marlowe, a Thomas Kidd, Miguel de Cervantes, que por supuesto aquí está la diatriba, es decir, pertenecen al Barroco, pertenecen al Siglo de Oro, al Renacimiento. Por una cuestión práctica y visual hemos decidido que algunos de ellos pertenezcan, pues, por ejemplo, en el caso de Miguel de Cervantes, a este periodo del Renacimiento, aunque también podríamos ubicarlo en el Barroco. Dentro de las obras de Miguel de Cervantes
rescatamos alguna que ya tenemos analizada, las novelas ejemplares, y luego añadimos también curiosidades, por ejemplo, la enemistad entre Cervantes y Góngora, el proceso Zeleta que ya hemos visto antes, que le llevó a la cárcel, y luego curiosidades como el encuentro que tuvo a orillas del Pisuerga entre él y William Shakespeare, que nunca existió, pero fue narrado por Anthony Burgess, el escritor de La Naranja Mecánica, en su libro de Devil's Mode. Bien, volvamos a movimientos literarios. Simplemente queríamos echar un vistacito a toda la idea de los movimientos literarios. Seguimos haciendo clic, por ejemplo, en el romanticismo, que es una de las épocas que más nos interesa y más nos gusta. Somos muy afines a las ideas románticas y tenemos a Goethe, que también veis que está marcado como neoclasicismo, porque es cierto que Goethe, aunque tiene un espíritu romántico, nunca se identificó con el movimiento alemán. A Chateaubriand, que es uno de los grandes románticos franceses, Coleridge, anglosajón, Novalis, alemán, y tenemos toda una larga lista de románticos que están todos analizados y con sus obras también analizadas. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a Richard Wagner, que nos llama la atención aquí por no ser un literato, pero sí que ha influido en grandes obras de la humanidad literarias. Pues, por ejemplo, vamos a ver una serie de obras analizadas que forman parte del ciclo de la tetralogía del anillo, que os recomendamos aquí. Tenemos algunas ya analizadas y luego otras externas y orbitales al círculo, que son el holandés errante, Tristán y Isolda, Odiseo, Parzival, la puerta de Tannhauser, etc. Y luego pues alguna recomendación. Bien, ya conocemos los movimientos literarios de Occidente, nos vamos a ir a los movimientos literarios de Oriente. Somos y nos reconocemos como una revista muy occidentalista, es decir, eh, barremos un poquito para casa y bueno, nos tenemos que corregir bastante eso, lo vamos a ver luego en el mapa, por supuesto, y vamos a ver el canon oriental como lo hemos trabajado de una manera también muy somera y muy respetuosa porque nos encanta, pero queremos también demostrar ese respeto hacia toda la cultura china y japonesa. Tenemos la dinastía Ming, por ejemplo, hacemos clic en uno, un poco de su historia, tenemos a Lu Guangzong, Wu Chenggen, hacemos clic y tenemos la información de estos autores y un poquito de su obra. Wu Chenggen es el que escribió El relato al oeste, El viaje al oeste, que son las aventuras del rey mono, este libro tan cotizado y difícil de conseguir por su alto precio, por supuesto. Bien, luego tenemos el canon oriental de Japón, que vamos a dividirlo por periodos y por eras. Y, por ejemplo, podemos hacer clic en el periodo Muromachi y lo que nos vamos a encontrar son diferentes autores que componen el periodo. Y por último tenemos las otredades o las alteridades, que lo conforman una serie de manifestaciones literarias que lo que pretenden es enseñarnos la forma mm, literaria de las antípodas. Es decir, nosotros estamos muy lejos de la cultura hindú, pero sí que es cierto que queremos trabajarla. Por ejemplo, el Mahabharata, el Ramayana, el Pachatantra, etc. Luego libros como religiosos como el Corán, libros precolombinos o incluso libros españoles o musulmanes como es el Grimorio, el Picatrix. Y luego a partir de aquí tenemos las entrevistas y los artículos de interés que también vamos a poder empezar a compartir con vosotros de cara ya a abril. Bien, vamos a ir un poco a la historia de los movimientos literarios y nosotros vamos a marcar, os invitamos también a que la marquéis, el romanticismo, bueno, a nosotros nos gusta mucho el romanticismo alemán y vamos a validar esta respuesta. Vamos a ver si alguno de vosotros ha respondido. Bueno, mira, nosotros hay mucha gente bueno, una persona que ha respondido que le gusta a otro, luego otros que han respondido al realismo mágico. Desde aquí os recomendamos, si os gusta mucho el realismo mágico, la obra de Juan Rulfo, que también la tenemos analizada en literatura de Diderot. Si vamos al buscador o simplemente hacemos clic en el realismo mágico, vamos a conocer la obra de Juan Rulfo. En este caso, por ejemplo, Pedro Páramo, que es una de nuestras obras fundamentales y que siempre recomendamos. Esta es un poco la idea de los análisis de las obras, ver contextualizada la obra, Pedro Páramo, y luego llegar a un análisis profundizado, con referencias, con datos y demás. En este caso podemos tener bastantes referencias y bastantes curiosidades de la obra. Bien, vamos a dar acceso, por ejemplo, ahora a este mapa. Tenemos que ubicar los autores según su origen. Es un pequeño juego que os invitamos a jugar. Cogemos a Víctor Hugo, por ejemplo, lo vamos a hacer desde aquí. Bien, cogemos a Víctor Hugo y lo colocamos en Palermo.
a Miguel de Cervantes en Atenas, a Kafka en Oporto, etc. Luego, bueno, lo colocamos donde nosotros creamos que puede ser y entonces le damos a validar para conocer un poco la respuesta. Mientras, vamos a conocer, aparte de los movimientos literarios, todos los recursos. Ya estamos finalizando un poquito lo que es el recorrido por la página web. No quiero que se haga muy denso, con lo cual vamos a pasar también un poquito de puntillas por toda esta historia. Tenemos esta gran línea temporal horizontal. Esta es un poquito más amplia que la que tenemos en la portada por una cuestión de espacio y de logística, pero podemos ver que toda la historia de la literatura está comprendida dentro de esta línea temporal. Entiendo que va un poquito rápido, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a ver toda la historia y comprendemos, como ya hemos dicho antes, que por una cuestión práctica y pragmática, la historia de la literatura demos comienzo a ella en Homero, con su Ilíada, con su Odisea, y podamos conocer a partir de ahí toda la historia de la literatura. Tenemos Antigua Grecia, Roma, avanzamos Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja, etcétera. Tenemos todos los autores que reconocemos y también tenemos una pequeña leyenda aquí arriba que nos va a enseñar, por ejemplo, en el Renacimiento o el Barroco, los diferentes grupos literarios. Es decir, no nos quedamos solo en el Renacimiento, sino que presentamos la Pléyade, que fue un grupo de 7 escritores franceses que se reconocían como una constelación estelar y que pretendían ese movimiento también revolucionario, literario, el siglo de oro, algunos de los autores reconocidos del siglo de oro, la picaresca, que aquí de momento aparece como Francis Bacon, luego tenemos también la pícara Justina, etcétera, teatro isabelino, que resaltamos a estos 4 grandes de la literatura anglosajona, etcétera. Seguimos con la ilustración, neoclasicismo, romanticismo. Algunos veis que tienen unas acotaciones. Por ejemplo, Stendhal es romántico, pero se podía reconocer también como realista. Keats, Rosalía de Castro, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos también, llegamos hasta el final, hasta nuestros días, donde la literatura contemporánea no está incluida de momento, pero bueno, sí que hemos creído que los clásicos y la literatura clásica se podía terminar a partir de la novela negra o del nuevo periodismo, que es una de las corrientes literarias del siglo XX, a partir de los años 1945-1950, que es donde encontramos a Truman Capote o a Emmanuel Carrer, en este caso a Emmanuel Carrer, mucho más actual. Otro de los recursos de literatura Diderot es la zona de exploración. En esta zona vamos a actuar como un verdadero flaner y nos vamos a ir a sorprendernos con curiosidades de la literatura universal. Por ejemplo, le damos al botón y nos lleva a un artículo aleatorio, en este caso Stoner, que es una de las obras más importantes de la literatura modernista y sobre todo la más importante de John Williams. No confundir con el compositor de las bandas sonoras de Star Wars. Podemos seguir explorando y nos lleva a los artículos, por ejemplo, en este caso ha salido de los más de 800 artículos que tenemos dentro de la web, de El Paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aquí tenemos un pequeño extracto de lo que es la Divina Comedia, en este caso El Paraíso, y podemos viajar de nuevo a Dante Alighieri, a la historia de Dante. Perdonad que cargue un poquito mal la página, pero bueno, yo creo que es mi internet, porque antes lo probamos y funcionaba genial. Dante Alighieri, tenemos una pequeña semblanza biográfica a las obras de Dante y luego pues un poco el estilo nuevo, que era el estilo que manejaba Dante dentro de la historia. Aquí tenemos la Divina Comedia, podemos acceder a ella igual que antes, pero en este caso la tenemos dividida en infierno, purgatorio y paraíso, que son los 3 artículos que tenemos para ella. Volvemos a la página de Diderot, que ya la tenemos cargada, y vamos a encontrar lo que es uno de los principales atractivos de la página web, el mapa de literatura Diderot. Vamos a verlo mejor aquí en la página web. Y aquí vemos lo que os decía antes, pecamos de ser demasiado occidentalistas. Nos hemos quedado en un apartado ecuatorial prácticamente, nos centramos mucho en América, en Europa por supuesto está el grueso y el corpus de nuestra investigación, en Asia tenemos bastante, pero es cierto que pecamos mucho de haber abandonado Indonesia, Australia, Oceanía sobre todo, Sudáfrica, la parte central de África y América del Sur, que nos encantaría poder explorar mucho más en profundidad. Este mapa cuenta con unas 600 personas introducidas y podemos encontrar desde Jerzy Sulaski, que es uno de los grandes escritores más extraños, creo que es expresionista, Günter Grass, también tenemos a Gottfried Benn, vamos a ir haciendo clic en cada uno de ellos, nos va a dar una pequeña semblanza biográfica y nos va a llevar a la página web del artículo. Marcel Proust, Stéphane Mallarmé,
tenemos el abate Prevost, Antoine Lassalle, etc. En España podemos ver a Jorge Guillén, a Beatriz de Rocal, a Gonzalo de Berceo, a José de Espronceda, y luego pues aquí vamos a ver a Luis Cernuda, a Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, etcétera. Esta es un poco la historia. Y vamos a ver ahora mismo, yo espero que ya hayáis contestado, porque creo que voy a contestar yo por aquí. Víctor Hugo en Francia, después Franz Kafka, Praga, Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares, ya lo hemos dicho, Thomas Mann, la zona norte de Alemania, y Friedrich Nietzsche, pues creo que era austriaco. Vamos a validar y nos van a salir todas las cuestiones. Le vamos a dar a validar y listo, ya está validada la respuesta. Vamos a ir a esta parte y vamos a conocer todos vuestros intentos. Aquí tenemos que, bueno, que solo hemos acertado el 14% de las personas. Muchos hemos colocado a Kafka en la zona de Sarajevo, en Austria, en Viena, que se suele confundir. Luego hemos colocado a Thomas Mann en Alemania, aunque es cierto que es de la zona más norte de esa ciudad, de ese país, perdón. A Miguel de Cervantes lo hemos acertado todos y a Friedrich Nietzsche la mayoría, la verdad. Friedrich Nietzsche tiene un 43% de respuestas correctas. Algunos lo pusimos en Alemania del Norte. Bien, y ya por último, vamos a ver esta pregunta que va a cerrar un poquito la conferencia. ¿Qué os gusta leer a vosotros? Ya podéis acceder a ella a través del enlace de Google, aquí está. Tenemos, ¿qué te gusta leer? ¿Clásicos, todo menos clásicos o un 50-50? A nosotros, ya creo que ya ha contado nuestra respuesta, pero vamos a validar que nos gusta leer los clásicos. Bien, esto es para el final de la ponencia. Si queréis ir respondiendo, podéis hacerlo ya de forma actual. Vamos. Y luego vamos a seguir viendo los otros recursos didácticos. Vamos a ir a esta última parte. Hacemos clic sobre el anciano, el maestro y el niño y vemos los recursos didácticos. Línea temporal, ya la hemos visto. El gran mapa de la literatura. Las conferencias. Si hacemos clic en este enlace nos lleva directamente a las conferencias. El reto literario, una palabra al día, el Wordle, una tier list con todos los libros de Goodreads que habéis leído. Ahora mismo no carga, pero bueno, estaría muy bien que le echaseis un ojo, porque si podéis descargar el archivo en Excel de todos vuestros libros en Goodreads, es muy sencillo. De hecho, aquí en este enlace tenemos una guía para que podáis hacerlo. Podéis cargar todos los libros y volcar todos vuestros libros en nuestra página de una forma muy sencilla, con un archivo Excel, y luego vais a poder colocarlos según vuestras lecturas, tanto si es sobresaliente como si luego os han gustado más o menos a lo largo de vuestra lectura. Y ya por último, vamos a ver esto que nos encanta, que es un diagrama del clásico. Vamos a conocer qué es un clásico literario a partir de los textos de Adrian Rich, Mario Coetzee y T.S. Eliot. Luego, en otra de las ponencias, vamos a conocer en cómo reconocer un clásico y vamos a participar también. Vais a ver que si me decís Harry Potter, vamos a ir viendo a partir de este diagrama, pero va a ser un diagrama interactivo, vamos a poder jugar con él a través de una respuesta de sí o no y nos va a llevar de un lado a otro para reconocer si efectivamente es un clásico actual o no es un clásico actual. Y ya por último vamos a volver otra vez de nuevo a las conferencias. Estamos aquí y accedemos así. Bien, aquí tenéis mi número de contacto de la redacción, tenéis la página web y tenéis el contacto el email de la redacción para poder estar en contacto con nosotros. Bien, de forma un poquito más eh, conclusiva, vamos a analizar un poquito lo que viene después, que es esta relación con la Universidad UNIR. Vamos a ofrecer una serie de ciclos de conferencias que van a tener su epicentro en la cultura y en la literatura y que van a estar divididas en el 2026 una cada mes. Es decir, cada uno de nuestros expertos va a poder ofreceros una masterclass, llamémoslo así, porque así lo creemos nosotros, sobre uno de los siguientes conceptos. Vamos a ver un poquito la idea. En enero vamos a impartir una ponencia sobre el canon occidental y en concreto vamos a reconocer que es un clásico. Vamos a aprender el origen histórico del canon, desde el origen de esa figura central que es la literatura que se tiene presente siempre, que se copia a los escribas del Antiguo Egipto, en Sumeria copiaban una serie de obras, de 10 obras fundamentales, entre ellas Gilgamesh, el Enuma Elish, y ese es
un poquito el inicio del canon, pero teorizando vamos a conocer a partir de Bloom, de T.S. Eliot, de Coetzee, de Adrian Rich, toda la historia del canon desde el inicio de los tiempos literarios hasta nuestros días. Vamos a conocer la escuela del resentimiento, bautizada así por Harold Bloom, y vamos a conocer también el contracanon, lo que nos ofrecen para aquellos que no estén introducidos los libros en el canon y lo que surge de ello, que es el contracanon. Y luego vamos a proponer una nueva clasificación que vamos a llamar los fundamentales de Diderot. Todo esto será en una ponencia de alrededor de una hora, más o menos como esta, que también va a ser interactiva y que se va a llevar a cabo en enero y que os recomendamos gratamente. En segundo lugar, en febrero vamos a poder ofreceros una colaboración con uno de los grandes investigadores del ámbito creativo, que es el doctor Guillermo Alejandro Campos Cancino. Aparte de ser un gran investigador, es un escritor maravilloso que tiene publicado ya un libro, El hombre bajo la lluvia, y otro en proceso con una gran universidad que está interesada en él. Queremos enseñaros el proceso creativo desde las recomendaciones iniciales del manuscrito hasta la publicación de la obra y sobre todo afrontar y abordar este proceso creativo tan sacrificado a veces con una serie de recomendaciones teóricas. Por ejemplo, en este caso vemos en el índice la teoría del iceberg de Hemingway o la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. En tercer lugar, vamos a contar con una de las colaboraciones más completas que conocemos desde literatura de Diderot y vamos a contar con el doctor Lucas Adur. Como ponente es muy interesante porque es el biógrafo oficial de Jorge Luis Borges. Actualmente ha publicado para cátedra una de las biografías más completas de la literatura que nos cuenta la historia y la vida de Jorge Luis Borges. Aquí vamos a conocer un apartado de la historia literaria de Argentina y sobre todo vamos a ver cómo se gestiona una biografía y cómo se lleva esa investigación al apartado más editorial y al mundo de la edición, que seguro que os interesa mucho también. Podréis hacerle preguntas y entrar en un debate a través de un pequeño taller que él va a organizar. Y ya por último, como sorpresa, como ponente secreto, vamos a traer a una personalidad del mundo de la editorial y de la literatura que ha participado, que ha formado parte dentro de los grandes grupos editoriales de España y que nos va a ofrecer su visión del mundo editorial, tanto desde la recepción y la lectura de los manuscritos hasta la publicidad o hasta el marketing de la obra para su venta. Creo que esta es una de las ponencias más importantes porque, aparte de la gran figura que va a venir con nosotros, que de momento no os lo podemos desvelar, sí que vamos a conocer los entresijos de algunas de las editoriales más importantes del país, por supuesto con su consentimiento, cabe destacar. Y, y de esa forma ya queríamos presentaros, por último, la oportunidad de trabajar con nosotros. Esta es una de las cuestiones más importantes que queríamos resaltar. Buscamos a personas que quieran colaborar de forma remunerada, y esto es muy importante. Somos una revista muy consciente de que el trabajo siempre ha de pagarse, y en concreto el trabajo cultural. Una de las máximas de nuestro proyecto es esa, retribuir económicamente al colaborador y a la persona que se encargue de realizar estos artículos. No estamos buscando contratar a una persona, sino que la gente como vosotros, como estudiantes, como inquietos trabajadores, pues quiera investigar la página web, ver que hay un artículo, pues que no están analizadas. En este apartado de contacto y trabaja con nosotros tenéis todos los criterios que buscamos, la retribución y un envío de propuesta para conocer un poco la propuesta editorial, con un mensaje, un nombre, un email, etcétera. Y por nuestra parte, siempre queremos advertiros de que la ilusión es uno de los grandes motores de la historia de la literatura y queremos que también seáis partícipes de ello. Por ello, queremos recomendaros que nunca colaboréis de forma gratuita, sino que valoréis vuestro trabajo tanto cultural como económicamente. Por eso también desde la revista queremos ofreceros esta remuneración y una factura oficial y un contrato de colaboración en caso de que alguno de vosotros esté interesado, puede contactar con nosotros a través del formulario de contacto. Este sería ya el final de la ponencia. Os vuelvo a dejar aquí la página web, número de la redacción y el contacto de la redacción.
nada más que agradeceros a todos los ponentes, a todos los asistentes y sobre todo a la universidad, a UNIR, por darnos este espacio para conocer un poquito más del proyecto y para poder haceros llegar la información de las próximas ponencias que van a tener lugar enero, febrero, marzo y abril, con que es un clásico, la creatividad, el doctor Lucas Adur con la biografía de Borges y el encuentro con la personalidad de la editorial. Ahora sí que vamos a dejaros un espacio por si queréis preguntar y por si queréis escribirnos en el chat para poder responder a todas vuestras preguntas. Mira, vamos a ver aquí, antes de que termine la obra, antes de que termine la ponencia, perdón, una de las preguntas que marca Héctor, que por supuesto agradecemos mucho la enhorabuena por el proyecto, pero es cierto que para trabajos, para citar en trabajos académicos, es un problema la falta de bibliografía. No queremos que esta página web sea de consulta académica rigurosa, es decir, para eso tenemos la página de la Biblioteca Nacional de España, la página de la RAE, la página de la Biblioteca Nacional de Historia, creo que se llama, y ahí sí que tenemos varias referencias bibliográficas asequibles y que se puedan citar en trabajos. Lo que aquí queremos es buscar una especie de ágora en el que se pueda tanto hablar de libros como recibir la opinión de muchas personas sobre literatura. No queremos que sea una página excesivamente objetiva. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro público, aparte de ser inquieto, también tenga un paladar accesible. No queremos escribir para un grupo concreto de personas, que sería quizás un trabajo más académico, porque es cierto que perdemos ese público. No queremos ser maniqueos, no queremos estar tanto en el borde de lo académico ni en el borde de redes sociales. De hecho, todavía nuestras redes sociales son muy limitadas y publicamos muy poquito trabajo en redes sociales. No nos interesa de momento. Queremos volcar todo nuestro trabajo en la página web para que de forma intuitiva y de forma muy accesible la gente pueda conocer la historia de la literatura. Es cierto que faltan una serie de referencias bibliográficas que podrían ser de mucha ayuda, pero también nos quitaríamos ese público tan atractivo que la gente creo que podría repeler cuando encuentra un trabajo tan académico y riguroso y tan objetivo. Nosotros nos basamos en la subjetividad y nos encanta dar nuestra opinión dentro de las historias de los escritores, dentro de las obras y que somos bastante más pragmáticos dentro de ese escenario. No sé si he respondido a vuestra pregunta o si hay alguna cosa más. En cualquier caso, Lucía, te paso el testigo de la ponencia y de nuevo agradeceros tanto a las personas que habéis estado durante menos de esta hora al borde del cañón y sobre todo a la universidad de nuevo por darnos este espacio. Os invitamos a visitar la página web y sobre todo a conocer un poquito más nuestro proyecto de cara al año 2026 porque va a ser súper interesante.